4 de julio de 1982, 9:26 de la mañana. Ubicación, Palacio Nacional de la República Dominicana. Momento de consternación en el día en que se conoce el lamentable fallecimiento. Era de madrugada, recuerdo. En ese momento yo era el corresponsal para la República Dominicana de la agencia Reuters. Yo estaba en mi hogar, en mi casa, durmiendo, y de repente siento que alguien está tocando la bocina de su vehículo de madrugada, al principio de la madrugada, y está llamándome para que yo saliera. Cuando yo me doy cuenta, porque él se identificó de quién era, me extrañé muchísimo. Digo, ¿qué está pasando? Entonces él me dijo, mire, don Miguel, excúseme que lo esté molestando a esta hora. Que era raro, era la primera vez que eso ocurría. Pero es que acabo de tener la información de que el presidente Guzmán se ha suicidado. La Guardia Presidencial, ubicada en la explanada frontal del Palacio de Gobierno, se apresta a rendir los honores militares correspondientes a la alta investidura de quien fue hasta ayer el presidente de todos los dominicanos. De la muerte de don Antonio Guzmán Fernández, presidente constitucional dominicano, recordamos lo que casi todo el mundo recuerda: impactante, una conmoción nacional. Yo para esa época era presidente del Ayuntamiento de Tamayo, y entonces en ese momento se imagina lo que significa para una institución municipal que su presidente haya muerto. Incredulidad en principio, mucha duda, y luego que se confirmó, pues mucha tristeza. Familiares, amigos, autoridades civiles y militares se encuentran congregados en la explanada frontal recibiendo el féretro con los restos de don Antonio Guzmán Fernández. Me cambié, salimos para su oficina, como les dije, en el Mirador, y ahí, con la información que ella estaba recibiendo y que estaba confirmando, comencé a mandar flash, que eso era lo que se estilaba para las agencias de noticias. O sea, un flash es como un urgente, un breaking news. Entonces, en ese momento mandé los primeros mensajes al extranjero de madrugada. Urgente, flash, el presidente dominicano Antonio Guzmán acaba de suicidarse. Don Antonio Guzmán Fernández nació en una zona fértil y generosa, pero tuvo que abrirse camino en un medio ambiente que arropó a los hombres de su generación entre constantes levantamientos armados, acechanzas y finalmente una de las tiranías más cruentas que haya sufrido la humanidad. El país en ese momento, bueno, los círculos del poder que conocían la información estaban anonadados con esto. Entonces íbamos siguiendo el detalle de que al presidente lo iban a trasladar desde el Palacio Nacional hacia el Hospital Marión, ese era el hospital militar de antes, ahí en la zona universitaria.
Y entonces esa fue mi tarea todo el día. A partir de ahí yo no pude dormir porque tenía que estar dándole continuidad. Una mezcla de dolor embarga a todos cuantos se encuentran reunidos acá en el Palacio de Gobierno. Al llegar los restos del señor presidente don Antonio Guzmán Fernández. Tanto los integrantes del partido de gobierno, que para esa época era el Partido Revolucionario Dominicano, como la oposición, porque casi nadie quería en principio creer lo que sucedió, y después de creerlo o de confirmarlo, tenían las dudas de asimilarlo y cómo el país iba a reaccionar. Por suerte, la estabilidad democrática, con sus vaivenes que tiene el país, no abrió las puertas a otras acciones. Transcurrió normal, el vicepresidente asumió y el país siguió su curso como hasta el momento. En los rostros de todas las personas congregadas en esta explanada frontal del Palacio Nacional es visible el dolor que embarga no solamente a los familiares, amigos cercanos, funcionarios, sino a todo el pueblo dominicano que pierde un brillante estadista, un hombre que creyó en la democracia, luchó por la democracia. La sociedad quedó estremecida por esa noticia, jamás pensó que podía producirse. En lo particular, bueno, quedamos también afectados porque yo tuve una cercanía con el entonces candidato Antonio Guzmán. Cubrí toda su campaña del año 78 bajo muchos riesgos, a veces bajo tiroteos, en su casa de Santiago y con las atenciones de su esposa, doña René. Cenábamos los periodistas generalmente a las 3 de la mañana. A esa hora cenábamos, o comíamos. Las caravanas eran tan largas que terminaban de madrugada y ahí era que teníamos que estar recibiendo esas atenciones y salir al otro día a las 8 de la mañana muy temprano con don Antonio, su escolta y el vehículo de nuestro periódico. Don Antonio Guzmán vivió una vida compleja, multifacética, interesante, que comenzó en la mañana de un apacible domingo en la ciudad de La Vega, cuna de notables políticos, escritores, músicos, científicos y deportistas. Era el 12 de febrero de 1911, cuando nacía el primer varón de la unión de Silvestre Guzmán Pérez, oriundo de La Vega, y de Jimena Fernández de Castro, de Asua, ambos fallecidos. Don Antonio creció en un ambiente de gente dedicada al trabajo. Su personalidad, su carácter y los rasgos que exhibió con gallardía, pero sin vanidad, moldearon una existencia. No hubo ninguna manifestación. ¿Cuáles fueron los minutos siguientes a su fallecimiento? O sea, ¿qué dijo él? Los minutos anteriores no dijo nada absolutamente. Digo, él entró al baño y... Pero se portó normalmente antes de... ¿Ese era un arma de él? ¿Él usaba un arma? No habitualmente, pero era un arma que tenía, así que le había regalado y la tenía siempre en su despacho. No le manifestó. Pero más bien como de lujo. ¿A qué hora llegó aquí? Lo que sí recuerdo fue mucha tristeza en la población allá en mi pueblo, en Tamayo. Mucha gente llorando, como si fueran parientes, si fueran familiares. Cuando la televisión puso el cuerpo en las imágenes, eso sí me llamó mucho la atención, la forma como gente que no conocía a esa persona de cerca, ¿verdad? Estaba como llorando y compungido.